Buenos días, amigos. Dios le bendiga mucho y le dé buen entendimiento para esta palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por una vez más estar aquí, que tú nos permites para proclamar que tú eres Dios y Salvador, porque estábamos todos perdidos con nuestra desobediencia, nuestros pecados, y tú te dignaste, Señor, enviar a la tierra un Salvador, para que mediante un esfuerzo de cada uno de nosotros podamos ser salvos de aquel infierno que tú creaste solo para el que quiso pelear contigo en el cielo, pero no pudo porque tú eres Dios. Gracias, Señor, por esa condición que es nuestra seguridad, nuestro amparo, nuestra roca, eres tú, oh Jehová. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Leamos en el Génesis, primer libro de la Biblia, el capítulo 11, 6 versos que contiene, pero comenzando con un verso que está antes en el capítulo 10, para ver la introducción que dan ellos entre los dos títulos o pasaje bíblico. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Capítulo 11 entonces dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: hagamos la y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová, y he aquí el pueblo es uno. Dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. La ciudad se llamó Babel, y la torre que construían también Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esas palabras nos sirven de refuerzo para seguir las palabras que hasta ahora hemos estado diciendo. Y ahora necesitamos, para comprender
cómo Dios, a través de las tres figuras que hemos dicho, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de ellas, el Señor Dios Todopoderoso ha dirigido su relación con el hombre. Entonces, ahora, después de haber señalado a esas tres figuras y ecuestamente lo que ellas debían hacer cada una en su vez, debemos recorrer para ver más o menos contada levemente esa historia que viene Dios realizando en compañía del hombre con el cual está relacionándose íntimamente y de manera particular con cada uno. A Dios le gustan las multitudes, pero su relación íntima, dice la Biblia, es con los justos, con los que creen en Él. Entonces vamos a recorrer hasta llegar a un punto donde ya sea comprensible por cada uno de nosotros a Dios como ser celestial, todopoderoso, omnipresente, omnisapiente, etcétera, cómo Él se ha relacionado con nosotros y la historia, cómo ha venido desarrollándose en cuanto pasa el tiempo. El hombre, al ser sacado del huerto de Edén, a causa del pecado que cometió, en el Edén, él era como un corral en donde él tenía todo lo que él necesitaba para su vida estaba ahí en ese jardín. Y por tanto no necesitaba salir de ahí. Una vez fuera, Dios tuvo que sacarlo, y ya dimos las razones, y lo dejó en libertad de que caminara, que fuera a donde él quisiera. Pues dado eso, el hombre comenzó a abrirse camino, y a través de la caminata que comenzó allí, hemos podido notar la naturaleza nómada del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre se para aquí, camina allí, y allí no se puede contener porque no halló lo que él buscaba y sigue para adelante. Entonces el hombre es un nómada. Todos nosotros somos nómadas porque nos gusta. Fíjese ahora con la pandemia cómo está sucediendo, que siendo conminado por las autoridades y hasta por Dios, en esta palabra está dicha ese protocolo que las autoridades civiles, políticas y militares han dado, que exactamente que hagamos lo que tenemos que hacer, y sin embargo el pueblo, una gran parte de la gente no quiere hacer eso, quieren seguir la rutina. Bueno, entonces Dios llama a cuenta por eso. De todos modos, veamos al hombre como ese nómada, y el hombre comienza a caminar sobre el globo, que no hace tanto que creíamos que la tierra era chata, y ahora sabemos que es redonda. Entonces, a través del globo terráqueo, el hombre salió a caminar. Obviamente se encontró con las lagunas, se encontró con los mares, se encontró con los océanos, y eso eran escollos tremendos para él poder seguir. Pero en tierra seca tenía bastante para caminar y hallar nuevos lugares donde asentarse. Sin embargo, cuando ha pasado algún tiempo, el hombre ya ha caminado, y la existencia humana en ese momento no era mucha, pero estaba regada. Ya no estaba en los alrededores del jardín del Edén. Se habían regado. Luego, el hombre comenzó a ejecutar lo que ha sido virtualmente su naturaleza, porque se ha convertido en un pecador, no solo eso, sino consuetudinario. En todo lo que el hombre hace, tiende a cometer el pecado que a Dios le molesta y mucho.
Entonces, Dios, como quiera, resolvió utilizar la misma herramienta para la cual Él quiere bien, que es el hombre. Manda a hombres que hablen de Dios. En donde quiera que esté alguien, en donde quiera que haya personas, los siervos de Dios que Él escogió para que proclamen a ese Dios todopoderoso, a Jehová. Entonces aparecen esos hombres que Dios escoge. Y el primero que aparece escogido como un mensajero es al que estuvo dirigiendo a la humanidad en nombre de Dios, que fue Noé. Y cuando usted oye Noé, usted de una vez va a lo que fue el diluvio. En el diluvio, que sucedió a partir de que el hombre fuera sacado del jardín del Edén, y no pensemos que fue de hoy para mañana. En eso debió pasar un tiempo bien largo, porque ya había una buena población en el mundo, sin que podamos decir el número, porque no está dicho. Al menos en todo lo que yo he leído no he encontrado eso. De todos modos, tenemos que ver que el hombre se está distribuyendo en toda la tierra y llega un momento en que la tierra está llena. Pero acabemos de llenarla un poquito más adelante. Luego aparecen los hombres que Dios va a utilizar para decirle al hombre que se ha ido tan lejos, en donde no ha podido oír a un siervo suyo que le hable de Dios, y entonces Dios procede a mandar y el hombre a seguirse expandiendo sobre la tierra y a huir de los posibles siervos de Dios que le puedan hablar de ese ser todopoderoso que reina en las alturas, Dios nuestro Señor. Entonces, el primer hombre que aparece es Noé, que dirige los acontecimientos del diluvio. No vamos a hacer énfasis en el diluvio porque en un momento cualquiera podríamos tomarlo como tema y hablar del diluvio. Pero a seguida aparece un evento que se llamó la ciudad y la torre de Babel, que fue donde el hombre, ocioso como parece que estaba, comenzó a inventar y se le ocurrió, y ahí había de lo que ya tenían conocimiento de Dios, porque la idea de ellos era tocar el cielo, y cuando salimos para el cielo, ¿a qué salimos a buscar? Y porque precisamente en el cielo es que está Dios. Dice la Biblia que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Por tanto, si salimos para el cielo, posiblemente si no es en un avión porque vayamos para otra ciudad o para otro país, andamos buscando a Dios, sí podemos saber que existe ese ser y creer en Él, porque al ser Él el creador, es por ende dueño de todo lo que hay y por tanto no podemos detenerlo en nada. Nadie está en capacidad de decirle a Dios, ¿qué haces? Porque Él tiene la autoridad de actuar sin pedirle permiso a nadie. Entonces, después del evento de la torre, la ciudad de Babel, vino otro siervo que se llamó Abraham, un hombre de Dios que originalmente creyó que había un ser todopoderoso que guiaba todo lo que él veía, el universo, la tierra, el mundo. La intuición natural le dice al hombre que los aparatos que manejamos no pueden haber venido por el azar. Debió construirlo un ser inteligente, súper inteligente, porque comenzando con el cuerpo de nosotros, la vida de nosotros está integrada por un tremendo aparato, con una serie de órganos, cada uno de los cuales trabaja por su camino, pero para un mismo fin, que es la salud y la vida del hombre. Entonces,
aparece Abraham y es al que la cristiandad ha venido y dado en llamarle el padre de la fe. Porque cuando el hombre no encontró quien le hablara de Dios, y a través de esa conversación poder entender que sí hay ese Dios y creer en Él, entonces Dios, a través de esos siervos suyos que hablaron, fueron y hablaron. Pero hubo mucha gente que no lograron hacer contacto con esos siervos, por lo grande que es la tierra, y ya el hombre estaba bien regado. Entonces Dios estableció que el hombre necesitaba un elemento muy importante ya en la vida del hombre, que era la fe. ¿Por qué la fe? Porque si él perdió la ruta de su origen como ser, entonces ahora para él saber que su origen era Dios, que fue quien lo hizo, él necesitaba la fe para creer que ese ser existe y por tanto que él tiene el control de todo. Entonces Abraham siguió adelante y veremos el papel tremendo que jugó Abraham como padre de la fe y como ese siervo al cual Dios le llamó su amigo. Porque Abraham de verdad fue un verdadero amigo de Dios, porque ese no desobedeció nunca la orden que Dios le dio y la cumplió. Y Dios al que hace eso, entonces le llama su amigo. Primero, eso es lo más sencillo, Dios le llama hijos al que oye la palabra de Dios y la obedece y la pone en práctica. Eso hizo Abraham y Dios entonces le llamó su amigo. Visto eso, nosotros detengámonos un poquito para analizar la Torre de Babel, porque allí cuando el hombre comenzó a montar de los ladrillos que había hecho, como leímos en la Biblia, Dios dijo, descendamos, porque lo que esta gente han pensado hacer, nadie lo va a detener. Aquí quiero hacer notoria la pluralidad con que Dios habla. Ahí no estaba una sola persona, no había un solo ser ahí, habían más. Y hemos aprendido también en la Biblia que cuando Dios mete esa pluralidad, se refiere a las tres personas que son los que tienen el mando en el cielo, también en la tierra: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijo, descendamos y veamos. Pero ¿cuál fue el resultado de esa inspección que Dios hizo? Que los confundió a todos, porque todos tenían la misma lengua, hablaban el mismo idioma. Entonces Dios dijo, vamos a confundirlo aquí, para que dejen esto, porque no se van a entender y ninguno va a saber qué es lo que el otro le dice que haga, y por tanto van a terminar dejando todo. Así fue. Entonces a partir de ahí, dice la Biblia, que ellos comenzaron entonces fue más amplia la caminata del hombre sobre la tierra. Y por tanto, el hombre anda sin rumbo, la mayoría sin rumbo, porque no han podido hacer contacto con los predicadores de la palabra de Dios para saber que hay ese Dios, y no sabe, no conoce su origen. Y el hombre, para creer en Dios, ha sentido la necesidad, que yo le llamo necedad a esa actitud, de ver a Dios para creer. Y resulta que ya hemos dicho que Dios no se deja ver, porque es un peligro inminente para el hombre. Si el hombre ve con estos ojos mortales, como he dicho, ve a Dios, muere en el acto. Entonces, si Él nos ama, como hemos proclamado a viva voz, hecho que está contenido en muchos textos de la Biblia, entonces allí es donde está la verdadera verdad, valga la redundancia. Entonces, vamos a dejarlo por aquí para seguir en la próxima vez, porque la idea que tenemos es de que el que quiere creer y ser salvo de la ira que vendrá, y mire que está derramada un poquito nada más, porque lo que nos está pasando hoy es nada más que un poquito
de este evento que estamos padeciendo en este momento, vamos a hablar, pero más adelante. Sin embargo, necesitamos saber que de todo lo que sucede en el universo, Dios tiene pleno control. Veamos estos dos sentidos. Tiene pleno control, pero a veces Dios no hace la cosa, no es Él que la hace. Lo hace otro. Lo que está sucediendo lo hace otro, pero resulta que si Dios tiene control de todo, Él permite entonces que el otro lo haya hecho. Otra vez Él lo hace, pero tiene control de todo lo que sucede en el universo. Dios tiene pleno control. Entonces, de lo que nos está pasando hoy, por lo menos digamos eso, que Él tiene pleno control de lo que está sucediendo. Y si usted cree así, ¿sabe lo que le dice en el Salmo 91 de esta palabra de Dios, impresa en la Biblia? El Salmo 91 dice: a los que han creído, a los que son salvos por su nombre, a los que son sus hijos, no criatura. El que no cree, el que no tiene a Dios, es pura criatura. Pero si es convertido a Dios, entonces Él le llama hijo. ¿Usted sabe el provecho del hijo? Que es heredero. ¿Y sabe cómo nos llama de Jesús? Que somos coherederos con su Hijo, con Jesucristo. Hasta así nos llama Dios cuando hemos entregado nuestra vida a nuestro Dios. Entonces, fijaos en eso, porque cuando somos ya de Dios, Él tiene pleno control. Y en ese Salmo 91 nos dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. ¿Cuánto están cayendo en este momento, hermanos? Cayendo numéricamente fuerte esto. Dios tiene control. Y el control y su beneficio es para nosotros y usted. Así que agárrese de Dios y de esta palabra y busque hasta hallar a Dios. Y se convertirá en su hijo. Y entonces esa palabra del salmista: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Entonces usted vea a un cristiano, ve a un creyente, a uno que sigue a Dios al pie de la letra, y vea cómo con la calma que andamos lo que creemos. Andamos tranquilos, no solo porque Dios nos cubre, nos libra, sino porque en caso de que Él permita que cualquiera de nosotros se vaya, Él tiene un fin, y casi siempre ese fin en provecho mismo de nosotros. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y ayer yo oí al pastor que me predicaba, que dijo que la muerte debe ser para nosotros otra alegría, porque ya estamos seguros, porque aquí mientras estamos aquí tenemos miedo de irnos por otro camino y dejar a Dios. Y si lo dejamos, Jesús dijo: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, después que morimos, si nos fuimos agarrados de nuestro Dios, estamos ya seguros para siempre que la gloria de Dios será nuestra también. Y allí hay lugar bonito y seguro para nosotros por toda la eternidad. Que Dios le bendiga y agárrese de esa eternidad que es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Amén.